Continuar con nuestra última ponencia de la noche del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por formar parte del mismo. Queremos invitar pues a nuestra experta de la jornada, invitar a la doctora Mayra Pacha, quien es obstetriz de profesión, docente de formación, máster en gerencia y clínica en salud sexual y reproductiva, International Paramedical Registra de Texas, Estados Unidos, mediadora en prevención de deficiencia y enfermedades de la etapa prenatal y postnatal, y diplomada también en liderazgo y coaching. Hoy compartiendo un magnífico tema, la doctora Mayra Pacha. Predicción de riesgo, cómo identificar a la paciente con alta probabilidad de sangrado antes del parto. Doctora, muy buenas noches. Estamos ya listos para compartir desde tres plataformas. Gracias al Instituto Azteca de México, COEX, Conocimiento que Impulsa tu Éxito y Corporación Ibero de los Derechos Humanos. Le damos la más cordial y las bienvenidas, doctora, a usted para que forme parte del evento. Le hemos nombrado como coanfitrión para que pueda de igual manera habilitar su cámara, su micrófono y compartirnos su pantalla de capacitación. Doctora, bienvenida. Le escuchamos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, estimados, con todos. Déjenme un momentito abrir la cámara. Ok. No sé si ahí se me ve. Sí, doctora, con mucho gusto estamos ahí listos para iniciar esta jornada de capacitación. Gracias por su tiempo, doctora, bienvenida. Y le damos paso total en la cámara de COEX y en la plataforma para que pueda compartir su información para todos nuestros amigos quienes nos acompañan desde México, desde Colombia, desde Perú y como también Ecuador, estando desde tres plataformas, www.capacitacionescoex.com, nuestra plataforma es Zoom y como no también nuestra plataforma es YouTube. Le escuchamos, doctora, bienvenida. Listo, se comparto pantalla. Sí, efectivamente, doctora, para que lo coloque en pantalla completa y podemos arrancar. Ok, no sé, déjenme ver cómo es que está esto aquí. Ok, ahí. ¿Listo? Eh, lo coloca Ahí en sí. pantalla completa, por favor, doctora, porque justo estamos viendo, pero no está todavía en modo presentación, sino más bien está en modo PowerPoint. Ok, un ratito, déjenme ver aquí. ¿Y me salió? Parece que se salió, ¿no? No, se cambia netamente de tamaño. Ahí. eh, no, seguimos viendo la plataforma de PowerPoint. No sé si de pronto le vuelve a compartir la pantalla una vez que esté ya la presentación. Le comparto otra vez la pantalla y le seleccionan el icono de la ventana completa de su presentación, por favor. Parece que ya está. No la vemos de pantalla completa la presentación, doctora. La vemos como le menciono de PowerPoint. Es lo que podemos observar. Ok, no puedo aquí. Algo pasó. Ahí, Vamos a ver. Eh, no, doctora, pero de pronto tal vez, no sé si es que se nos está dificultando para poder llevar a cabo, ya pasando las diapositivas, digamos, uno a uno, porque si le adelanta para ver más bien si es que nuestra plataforma refleja la siguiente diapositiva, por favor, para ver. ok. Porque ya, ahorita solamente estamos viendo la primera diapositiva, que es está el perfil profesional de usted, doctora. Algo pasó. De pronto, en el icono de que tiene el documento, no sé si de pronto tal vez le puede poner modo presentación, ahí veamos qué sucede, o tal vez sí lo está colocando, pero no nos refleja a nosotros. Ahí. Perfecto, está completo, doctora. Muchas gracias, más bien. Estamos Sí, ahí. sí que algo se ha movido aquí. Estamos todo completo, doctora. No se preocupe, más bien gracias por su tiempo y le escuchamos. Listo. Ok. Bueno, es un gusto primero y saludos a todos los que están presentes. Es un gusto para mí, muy grato poder
solventar algunas inquietudes de pronto con estos temas de predicción de riesgos de hemorragia posparto, ¿no? Podemos hacerlo como una predicción antes del trabajo de parto, ¿no? Sabemos que muchas veces tenemos la emergencia, pero también podemos disipar este tipo de emergencias anticipando pues lo que es en cuanto a los signos y síntomas que presenta la paciente, ¿no? Y poder resolver este caso a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y siempre lo mejor es la primera hora, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el tema, pues, de que este, estas hemorragias postparto viene a ser ya de una manera global una crisis bastante elevada, fuerte, en donde cada año que pasa pues se va dando esta epidemiología, muertes anuales más o menos pues llegamos a unos 45.000 muertes representado por un 27% de todas las muertes maternas en el mundo, ¿no? Y también con un 70% de las causas principal como la atonía uterina, ¿no? Como lo dice en las guías, lo dice en todos los estudios, incluso más adelante vamos a ver un estudio que realizamos pues en una maternidad de aquí de Guayaquil, en donde se dan varias puntos importantes, puntos claves que podemos nosotros tener como predicción al riesgo que se tiene, ¿no? Entonces siempre vamos a tener en cuenta la definición o el concepto de lo que es una hemorragia postparto, ¿no? La pérdida sanguínea a través de la vagina, pues después de un parto, más o menos, pues alrededor, o se puede decir un poco más allá de los 500 ml sanguínea, ¿no? De sangre proveniente del útero, ¿no? Pero siempre podemos llegar a tener esa predicción, y esto es muy importante, más que todo cuando uno tiene esa experiencia en todos los pacientes que se ha visto en el área de emergencia, ¿no? Podemos actuar incluso cuando ya tenemos una pérdida más o menos de unos 300 ml con los signos vitales anormales. Esto quiere decir que debemos de estar presentes en nuestras mentes todo lo que es los rangos máximos y mínimos que se puedan dar en lo normal de todos los signos vitales, ¿no? Entonces, si ya sabemos cuando hay una hipotermia, cuando hay una bradicardia, cuando existe una hipotensión y hay el sangrado, ¿no? El sangrado que ya va más allá de 300 ml, podemos predecir de pronto y podernos preparar para poder estar atentos a este evento, ¿no? Ya cuando existe más allá de 500 ml, ¿ok? Entonces, la OMS y la FIGO y también la Conferencia Internacional de Matronas nos insta a todos los proveedores de servicios de la salud, sobre todo pues los que estamos en emergencia, a que nosotros mejoremos en cuanto a hacer prevención, hacer un diagnóstico y tratamiento de las hemorragias postparto principalmente como una complicación de un parto, pues a mayor escala. He traído aquí un cuadro, una estadística que ya se ha dado, pues, de este año de las muertes maternas del 2020, ¿no? Hasta el 2025, este año que pasó, ¿no? Entonces, se está viendo pues en ciertos datos que tenemos aquí del año 2020 que nos indica la OMS que ha habido 34 casos, ¿no? Y que ha ido disminuyendo, sí, pero han habido años, por ejemplo, en el 2022, 17 casos, en el 2023, 21 casos y en el 2024, 13 casos. En este año que pasó, 2025, ha sido de 7 casos, ¿no? O sea, aquí están todos los grupos que es por las muertes maternas, ¿no? Pero el que está en rojo es el que es por hemorragias postparto, ¿ok? Entonces lo podemos ver en la Gaceta, pues de las muertes maternas de 2025, de la semana 52 que está actualizada.
Para poder empezar haciendo esta predicción, debemos de recordar pues que la hemorragia posparto es la pérdida sanguínea igual o superior a 500 ml. ¿No? Y también recordando otras de las definiciones de la hemorragia posparto que se pueda dar como primaria o como secundaria. ¿No? Entonces aquí en lo que es lo que es la hemorragia posparto primaria, esta se va a producir dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto. ¿Sí? Y que está aproximadamente en 70% de todos los casos que se puedan dar por cualquiera de los casos, la hemorragia, se va a deber más bien en este porcentaje a la atonía uterina. Entonces, ¿qué es la incapacidad pues, del útero de contraerse adecuadamente? ¿No? Que ya vamos a ver también por qué, cuáles serían esas causas, ¿no? Y como secundaria, pues va a estar entre las 24 horas y hasta las 6 semanas, ¿no? Asimismo, por cualquiera de los mecanismos, pues más que todo por el mecanismo de hemostasia, donde hay difícil contracción miometral y pues esto va a ocluir estos vasos sanguíneos. También lo pueden ver en una de las guías prácticas clínicas que tenemos acá en el Ecuador. Es así pues que una de las son las etiologías más frecuentes que se va a dar y he traído acá en porcentajes, ¿no? Como ya lo había dicho, el tono, ¿no? O sea, es decir, la atonía uterina, por eso se va a dar este sangrado uterino, ¿no? Que está en un 70%, es una de las mayores causas, el por cual existe este, esta hemorragia, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir esta hipotonía o también atonía uterina, ¿no? Ahí viene el proceso de predicción, ¿no? Cuando ya tenemos una sobredistensión uterina, se puede producir estas dos anomalías, ¿no? Cuando tenemos gestación múltiple, pacientitas que tienen más de dos bebés, entonces es un embarazo múltiple. Y es probable que ahí ya podemos hacer una predicción de esta sobredistensión, ¿no? De esta hemorragia, ¿no? Y poder estar preparados. Asimismo, pues la macrosomía fetal, porque el bebé está muy grande, pues ya hace una sobredistensión de ese útero. Asimismo, el hidranio o polihidranio también llamado, donde va a haber más líquido que bebé, ¿ok? También tenemos otras de las causas que se pueda dar cuando respecta a la atonía uterina o hipotonía, es ese agotamiento muscular, ¿no? Pues que puede ser por parto prolongado o rápido, ¿no? Un parto precipitado y también por la multiparidad, ¿no? Es una gestante que ha parido muchas veces, pues, y que ese útero ha estado, pues, en constante trabajo, ¿no? Y muy agotado su musculatura. Asimismo, cuando existe una infección del corion y del ano, ¿no? O sea, hace una ruptura prematura de membrana que ha sido prolongado, entonces ahí la paciente tiene hipertermia. ¿Ok? También tenemos pues lo que es el tejido, ¿no? Que hace el 20% de todos los casos, que también puede provocar lo que es las hemorragias, ¿no? En cuanto a la retención del tejido, es decir, en cuanto a la retención de esa placenta, y puede provocar también la hemorragia uterina. En cuanto al 10% de lo que resta, ¿no? Tenemos también el trauma, ¿no? Por eso es que se le llama las 4T: tono, tejido, trauma y trombina. Entonces, también ocurre en un 10% de las causas por el cual se pueda dar la hemorragia postparto. Entonces, aquí tenemos que pueden existir hemorragias en cuanto al canal de parto. Puede ser en vagina, puede ser en periné, puede ser en cuello de útero. Sobre todo cuando existe esa fase expulsiva precipitada, porque el bebé desciende de manera precipitada y puede abrir ese canal, ¿no? Ese canal de parto. Asimismo, puede ocurrir ruptura o desinencia uterina, ¿no? Desicencia, perdón.
En cuanto a lo que refiere a la cirugía uterina previa, pues cuando hacemos la cesárea. Cuando se hace parto instrumentado, puede ser con ventosas, puede ser de pronto con tenazas, y entonces puede hacer este parto instrumentado, lo que puede hacer que se desgarre ese canal de parto. Las distocias uterinas, tanto pues como probablemente pues una distosia de hombro, que se puede hacer un desgarro también del canal de parto o un parto podal. La hiperinamia uterina, pues cuando la actividad uterina está aumentada, a veces por el uso indiscriminado de los uterotónicos, ¿no? Entonces, sí se ha dado estos problemitas, ¿no? Pero, bueno, lo tenemos en un 10% entre todos. Y también la versión cefálica externa, ¿no? Cuando hay, de pronto esto más ocurre en las partes aledañas, pues en donde tienen sus parteras, y pues a veces no hay parteras calificadas y pues se realiza esta versión cefálica externa. Asimismo, cuando existe una inversión uterina, el alumbramiento puede ser manual de personas de pronto que no tienen alguna experiencia, o también puede haber acretismo placentario o alguna maniobra de CREDE pues mal hecha, ¿no? Mal realizada. He traído también aquí de la guía práctica, no clínica del Ecuador, pues donde se presentan las dificultades que tenemos en cuanto a las probabilidades que se puedan dar en el incremento sustancial de la incidencia de la hemorragia postparto, ¿no? Entonces tenemos un factor muy importante como la sospecha del desprendimiento placentario. Se puede dar de cualquier forma, se puede por trauma, se puede dar por trombina, se puede dar también por preeclampsia, ¿no? Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, la probabilidad es 13, ¿no? En donde se puede dar por uno de las 4T, ¿no? Que es la trombina. En cuanto a la placenta previa, también conocida, ¿no? Es probable, la mayoría de las veces también, y por eso lo tenemos en una probabilidad de 12, y pues por eso es que se puede producir lo que es la tonioterina. En el embarazo múltiple, como ya les mencioné, está en 5, ¿no? De probabilidad en cuanto a lo que respecta a la hemorragia uterina. Y asimismo, pues la preeclampsia o la hipertensión estacional, pues muchas veces a muchos pacientes terminan, sí, en cesárea, y luego de hacer una activación, incluso en las emergencias de clave azul, en algunas terminan en una clave roja, ¿no? Y pues por el tema pues mismo de el tema de la coagulación sanguínea, ¿no? También estos riesgos pueden también estar presentes antes del parto. ¿Sí? Y pues lo podemos asociar, pero con un incremento bajo de las incidencias de estas hemorragias, ¿no? Que puede ser de pronto una hemorragia posparto previa, ¿no? Es decir, que ha tenido alguna hemorragia antes en otros embarazos, ¿no? Entonces, también es por una de las 4T, por el tono. Asimismo, tenemos otro que es la etnia asiática, también con una probabilidad de 2, la obesidad con una probabilidad de 2, la anemia con una probabilidad de 2, incluso esta, si se da, puede agravar mucho más a la paciente, ¿no? Llegar incluso a una anemia grave. En lo que respecta también, están presentes en lo que es el trabajo de parto y parto. Estas pacientes requieren vigilancia, sí, pero muchas veces el personal que atiende puede tener una cesárea de emergencia, ¿no? Entonces aquí la probabilidad es 4, y pues esto es probable por el mismo trauma, ¿no? Asimismo, la cesárea selectiva, la inducción del trabajo de parto, cuando se da, pues, como les indicaba, también por el uso indiscriminado de uterotónicos, ¿no? La placenta retenida tiene también un 2, no, perdón, un 5,
¿no? Y esto pues ya se habla pues de ya el tejido, porque estamos hablando de la placenta, ¿no? Que es una de las 4T. La episiotomía mediolateral, que también muchas veces esto tampoco se podría decir que es por la episiotomía en sí en todas las pacientes, pero sí en la mayoría, ¿no? Que se va a dar en 5 de probabilidad. También asimismo el parto vaginal asistido, como les indicaba, por force, ¿no? O de pronto por ventosa. Trabajo de parto prolongado, macrosomía fetal, también se ha dado muchas veces, este tipo que incluso es también hace que se produzca una hipotonía o una atonía uterina. La pirexia también durante el labor del parto, que en 2%, ¿no? La trombina. En la edad gestacional, pues en pacientes que están mayores, sobre todo 35 años, también se da, ¿no? Que está por primera vez embarazada, también podemos hacer una predicción de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, acá también he traído las manifestaciones iniciales que se pueden dar con los signos y síntomas pues típicos para poder visualizar un diagnóstico diferencial, ¿no? De estas hemorragias vaginales posparto. Entonces, aquí tenemos la hemorragia posparto inmediata, ¿no? Donde los signos y síntomas que a veces se presentan pueden darse por útero blando y no retenido, puede haber taquicardia, puede haber hipotensión y el diagnóstico probable, ¿no? Puede ser la toniuterina. ¿Sí? En cuanto a la frecuencia de etiología, como les mencioné, está en un 70%. Y acá tenemos el trauma, ¿no? Lo que es, de pronto puede ser que tengamos una placenta íntegra, ¿sí? Pero ya tenemos un útero contraído, pero tenemos esos desgarros de cuello de útero, ¿no? O también puede ser de vagina o perineo. Y así con los demás, ¿no? Prácticamente las manifestaciones que se pueden dar también cuando no se palpa ese fondo uterino, ¿no? Entonces no podemos a través de la palpación abdominal, pero sí hay un dolor intenso, ¿no? Probablemente pues se puede presentar lo que es la inversión uterina, eh, puede ser muy visible en la vulva o hemorragia postparto inmediato, ¿no? Entonces, asimismo, el dolor abdominal severo cuando la paciente pues no soporta el dolor después de haber dado el alumbramiento, pues puede que esta paciente tenga un abdomen muy, muy doloroso, entra en estado de shock, tiene taquicardia y pues muchas veces no se expulsa la placenta, ¿no? Y puede haber diagnóstico probable, una ruptura uterina. Cuando no se expulsa la placenta, dentro de los 30 minutos, bueno, yo siempre he estado muy asustada ya en unos 20 minutos, pero nos da hasta unos 30 minutos. Sé que en varios libros nos dice hasta hora y media, 2 horas, ¿no? Pero ya con 30 minutos podemos nosotros pensar que si tenemos un útero contraído, es probable que nos haga una retención placentaria. Sí, la falta de una porción de la superficie materna de la placenta, es decir, los cotiledones, ¿no? O de pronto hay desgarros de membranas, o sea, no están completas las membranas, es probable pues que también tengamos una retención de restos placentarios, ¿no? Presentándose hemorragias inmediatas y también un útero retenido. En cuanto al sangrado leve, que continúa luego de 12 horas de haber dado a luz, ¿no? O sea, haber parido, el útero se encuentra muy blando y pues y más grande que lo previsto, ¿no? Es probable que también igual se haga presente pues una retención de restos placentarios, viéndose el sangrado que puede ser leve o profuso. Asimismo, se puede dar lo que es la anemia. Entonces, dicho esto, aquí traigo un cuadrito, pues, de los que se puede dar en un 39% de los casos, sobre todo la mayoría de los que ya he mencionado, ¿no? Y bueno, de 2 de 3 ocurren sin riesgo aparente, ¿no? Imagínense
ese porcentaje que tenemos muchas veces se da, pero podemos hacer esa predicción cuando tenemos frente a la paciente, ¿no? Estamos ahí con la paciente y pues se presenta de pronto los signos y síntomas orientadores y sobre todo cuando hacemos una buena anamnesis, ¿no? Una anamnesis muy rápida y muy sostenida. Entonces, si tenemos todos estos puntos, más que todo lo que hace el desprendimiento placentario, placenta previa, embarazos múltiples por la sobredistensión, la placenta, ¿no? Perdón, la preeclampsia y la hipertensión arterial gestacional, ¿sí? La hemorragia posparto previa, la obesidad, anemia, cesárea de emergencia, placenta retenida y macrosomía fetal, ¿no? Entonces son las que están en mayor porcentaje, pero esto representa solo un 39% de esos casos para nosotros poder hacer esa predicción. En la identificación y predicción, vuelvo a mencionar para que quede un poco más claro y pues que siempre teniendo presente de que la historia clínica siempre va a ser nuestra primera herramienta, ¿sí? Donde nosotros vamos a obtener esos antecedentes obstétricos, ¿no? Y aquellas cirugías también uterinas que se puedan indagar en la paciente, ¿no? Asimismo, un buen control prenatal en donde se debe de enviar y se debe de sostener todos los trimestres, primero, segundo y tercer trimestre, en cuanto a lo que es el screening, ¿no? Ecográfico. Y pues hacer esa predicción, pues, de la hemorragia si es que nos encontramos con este tipo de dificultad, ¿no? Con la placenta previa y acretis. Asimismo, existen unas escalas predictivas que debe de haber en todos los niveles de atención que podamos nosotros categorizarlo en riesgo, ¿no? Riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. En cuanto a esos antecedentes obstétricos, podemos preguntar al paciente, ¿no? ¿Cuántos partos ha tenido? ¿Cuántas cesáreas? Entonces, ahí podemos nosotros mencionar, pues, que la paridad es un tema muy importante, pues aquí nosotros ya podemos definir si hay una multiparidad o de pronto hay una gran multiparidad. Entonces ahí ya podemos nosotros hacer esa predicción, ¿no? Identificar, analizar. Y asimismo, aquellos trastornos de coagulación que se puedan presentar en cuanto a los exámenes, por eso es importante el control prenatal y la ecografía en cuanto a pueda detectar cualquiera de estos casos, ¿no? Asimismo, preguntamos pues si existieron algunas cirugías previas, no solamente pueden ser de cesárea, sino de de pronto una miomectomía, ¿no? U otras cirugías previas. Lo mismo los trastornos hipertensivos, medicación anticoagulante. Hay pacientes que de pronto tienen medicación, por ejemplo, se les envía la aspirina, ¿no? Porque, bueno, se tiene también por entendido, pues, para hacer prevención de preeclampsia en los embarazos posteriores. Se les da la aspirina, a veces se les envía 100, a veces se les envía 150. Entonces, puede ser que lleguemos también a esa predicción con estas pacientes que están con una medicación de anticoagulantes, ¿no? También asimismo, como mencioné, ya la anemia, la obesidad, las etnias asiáticas y también las hispanas, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta eso cuando tengamos una paciente de este tipo. Y bueno, también la edad gestacional, perdón, la edad que tiene la paciente mayor a 35 años, es decir, esta paciente que es primigesta, como ya la mencioné, ¿no? Y también las pacientes menores de 15 a 16 años de edad, que sus órganos no están totalmente maduros, ¿no? Entonces no va a haber una buena contracción uterina, un buen pujo, entonces no, también es una dificultad que pueda haber una hemorragia, ¿no? Vuelvo a repetir, la sobredistensión uterina
muerte fetal, cesárea de emergencia y electiva, ¿no? Asimismo, la inducción del trabajo de parto a veces no es adecuada o tiene mucho tiempo y a veces pasamos esas curvas de alerta. Muchas veces se da 2 horas más, pero no se puede, ¿no? Entonces tenemos un trabajo de parto prolongado más allá de 12 horas y pues también podemos tener ya estar preparados para una hemorragia postparto, ¿no? Partos nuevamente instrumentados, una corionionitis, bueno, lo que ya he venido mencionando, ¿no? Para recordar. Entonces tenemos también lo que es la evaluación del riesgo de la hemorragia en cuanto a, podemos tener en cuenta como riesgo bajo que no se ha realizado ninguna incisión uterina previa, ¿no? O puede ser menor o igual a 4 partos vaginales previos. No se conoce tal vez ningún trastorno hemorrágico. Puede ser que la paciente esté sin antecedentes de hemorragia postparto, un embarazo único, de pronto una muerte fetal, obesidad mórbida de mayor a 35, el IMS, el peso fetal estimado mayor a 4 kilogramos, polidramios, ¿no? Por la sobreextensión. Bueno, aquí podemos mencionarlo pues como riesgo bajo. El riesgo medio es la inducción del parto, ¿no? Como decía, ¿no? Muchas veces tenemos a esa paciente haciendo inducción y por ende la conducción y pues no logramos un parto vaginal, ¿no? Pero a esa paciente ya podemos nosotros hacer esa predicción que puede haber una hemorragia posparto. Asimismo, pacientes sí mayor a 4 partos vaginales previos. También podemos sospechar o ya podemos predecir que va a haber una hemorragia posparto. Pacientes con partos por cesárea previa, ¿no es cierto? O de pronto alguna incisión por alguna otra cirugía previa. Fibromas uterinos grandes, antecedentes de hemorragias posparto, corionionitis, muerte fetal, nuevamente colocando aquí esos riesgos, ¿no? Pero calificándolos ya como, o clasificándolos como un riesgo, en este caso el que ya mencioné, bajo y en este caso el medio. ¿No? En los de alto riesgo, sí vamos a identificarlo, por eso es que se hace una escala de predicción, ¿no? De alto riesgo como sangrado activo más que sangrado, o sea, es decir, esa paciente, o sea, está sangrando, pero ha sangrado más allá de lo que debió haber sangrado como un parto, ¿no? De pronto como un posparto. Si hablamos de que ya salió la placenta, bueno, vuelvo a repetir, 300 ml, nosotros ya tenemos que estar haciendo una sospecha, ¿no? Asimismo, la placenta previa, la placenta con inserción baja, coagulación, coagulopatía conocida de la paciente, por eso es importante el control prenatal, antecedentes de más de una hemorragia posparto previa, es decir, en otros partos, mencionando que de pronto es una paciente multípara. Hematocrito menor a 30 y otros factores de riesgo, asimismo, pues las plaquetas menores a 10, ¿no? Entonces, esa escalada de atención, si el sangrado persiste, entonces nosotros tenemos que hacer una detección temprana y detonadores, ¿no? Entonces, en el caso, pues, de que ya exista este tipo de detección, es decir, la pérdida sanguínea que se la hace de pronto con un pictograma, es decir, si se llenó de pronto un pañito, que si se llenó de pronto la sábana, que si se llenó ya toda la cama de sangre o ya pasó al piso, ¿no? Entonces ya se va haciendo un pictograma de pérdida sanguínea. Muchas veces la pérdida más allá de 500, mayor a 500 ml o igual a 500 o también como les mencionaba, mayor a 300 o igual a 300 que ya podemos hacer la predicción. Y con los signos anormales, entonces ya podemos empezar
a monitorear mucho más, es decir, cada 15 minutos con esos paños calibrados, ¿no? Como les mencionaba, el pictograma de las hemorragias, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya existe ejemplo, si ya la paciente parió, ¿no? Y salió la placenta, lo que más podemos nosotros inmediatamente realizar es el masaje uterino, ¿no? ¿Por qué el masaje? Porque haciendo ese masaje hacemos que ese útero se contraiga un poco más para poder evitar las pérdidas sanguíneas más allá de 500, ¿no? Sobre todo haciendo pues cada minuto, ¿no? O sea, es decir, no dejar de hacer el masaje uterino. Ya, por eso es que se menciona lo que es el motive, ¿no? El motive. Entonces, si decimos la O que hace, pues, el motive, ¿no? Tenemos los oxitóxicos, ¿no? Bueno, aquí podemos nosotros, apenas salga la paciente, unos autores nos hablan, a lo menos yo en mi experiencia, los autores nos hablan de que ya tiene que salir el hombro anterior y ya voy colocando la oxitocina. Lo podemos hacer, sí, pero cuando no conocemos el tipo de paciente, ¿no? De pronto viene de emergencia, no tenemos una ecografía, no tenemos conocimiento de pronto no hicimos a la final una buena maniobra de Leopold. No sabemos cuántos niños vengan, ¿no? Entonces, preferible, sale el bebé y si yo no tengo conocimiento, entonces lo que hago es nuevamente hacer palpación, verificar si no hay otro bebé pues entonces ahí sí colocar la oxitocina, ¿no? 10 unidades internacionales, esto es para poder nosotros prevenir el sangrado, ¿sí? Y no se venga una hemorragia posparto severa. Entonces, esto lo podemos hacer IV, ¿no? Lento, o podemos hacerlo muscular, ¿no? Entonces, en cuanto a la T, podemos utilizar también el ácido tranexámico. ¿No? Esto es 1 gramo por vía intravenosa en 10 minutos, es muy lento. Y también, asimismo, pues la I, pues por eso decía, para no olvidarnos, ¿no? Motive. La I, pues, y la B, pues claro está, tenemos que hacer los fluidos, ¿no? Tenemos que ingresar los fluidos, podemos hacer una vía primero, pero si las cosas se nos están complicando, podemos ya colocar dos vías, ¿no? Y podemos hacer también el examen vaginal, podemos vaciar vejiga, verificar si de pronto hay desgarros en lo que es el cuello de útero, lo que es en vagina. De pronto la paciente se siente un poco agitada, o sea, ahí tenemos que seguir valorando signos vitales, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es el tema, pues, de la escormama, ¿no? Entonces, siempre el mama se lo realiza en mujeres embarazadas, en mujeres en parto y en mujeres en posparto. Y la escalada, pues, si persiste el sangrado, pues vamos continuando con los otros temas, pues, que ya van a venir más adelante, ¿no? Lo que es la activación del código rojo, pues, y viene el tema de lo que también es el traje anti-shock, lo que es el tapón, el taponamiento con el balón de Bacri, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya esto es en cuanto a lo que se puede decir, lo que es la predicción con todas las evidencias que se puedan dar, ¿no? He traído acá un estudio que se realizó en este hospital, ¿no? Matilde Hidalgo de Procer, en el 2022, ¿sí? Entre enero a diciembre. Entonces, por eso es importante hacer una buena historia clínica, hacer una buena valoración a la paciente para nosotros poder identificar qué probabilidades tiene esa paciente de una hemorragia postparto. En este caso tenemos que fueron pacientes, 153 pacientes,
puérperas, donde se realizó pues un estudio observacional. En cuanto tenemos el hallazgo clave aquí, en cuanto a la edad, pues fue de 30 a 39 años, ¿no? Una incidencia de 41,83%. Y en aquellas multíparas se dio pues un 46,41% de los casos. Pacientes con anemia previa, factores de riesgo más relevantes, ¿no? Y la etiología predominante como la tonía uterina que les indicó desde un comienzo, ¿no? 51,63%. Y la complicación más frecuente, pues la anemia severa. Esto es un recuento de hallazgos claves de todo lo que se ha realizado en este estudio. ¿Sí? Acá he traído el tema de la paridad, ¿no? Como les mencionaba también, una primigesta, ¿no? Ahora imaginen ustedes una primigesta añosa. Entonces, como que va subiendo el riesgo, ¿no? Va subiendo esa valoración. Como les mencionaba, el riesgo bajo, el riesgo medio y el riesgo alto, ¿no? Entonces, aquí la multípara, ¿no? Tenemos en un 46,41%. Claro está, recuerden que estamos en un hallazgo nada más de en esos meses, ¿no? Pero bueno, muchas veces otros autores, otros científicos que han podido realizar, tenemos también la gran multípara, ¿no? Pero bueno, en este año la paridad se ha dado pues solamente en la multípara. Acá he traído también los factores asociados de estas hemorragias postparto. En cuanto a los trastornos hipertensivos, lo que es de la hemorragia postparto previa, la placenta previa, trabajo de parto prolongado, anemia, cirugías uterinas previas, embarazos múltiples, obesidad, desprendimiento prematuro de placenta y macrosomía fetal. Entonces, dentro de esos hallazgos, pues en mayor porcentaje tenemos la anemia, ¿no? Que es un factor más prevalente. Y aquellas complicaciones que se pueden dar, tenemos en este caso el 75% que es la anemia severa, ¿no? Entonces, importante a la hora de tener pacientes que tienen anemia, ¿no? Entonces, importante todos esos estudios, screening primer trimestre, screening segundo trimestre, screening tercer trimestre. Entonces, ahí podemos nosotros seguir con la predicción de lo que es las altas probabilidades de las hemorragias o sangrados en las pacientes. Otra de los estudios que se realizó en este hospital fue lo que es las causas, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Atonía uterina en un 51% es aquella que está en mayor porcentaje, ¿no? Le sigue pues la retención placentaria y el resto placentario que suman más del 15% y los desgarros pues claro está por la T de trauma, ¿no? Que es el cervical, vaginal, perineal combinados con otros igual son factores bastante importantes. Entonces, aquí podemos nosotros destacar y podemos hacer esa predicción, ese análisis bastante exhaustivo cada vez que tengamos una paciente, ¿no? Ya sea por emergencia o por consulta obstétrica, sea consulta externa, ¿no? Y bueno, hacia un futuro sin muertes de hemorragias postparto, pues hacen ciertos organismos que tenemos de ginecología y obstetricia, sobre todo pues aquellas matronas que se encuentran en esta lucha constante a nivel global, ¿no? Lo mismo la OMS y también la FIGO, ¿no? Que nos indican que se debe de realizar un buen control prenatal, haciendo un monitoreo muy regular, identificando tempranamente todos estos factores de riesgos que les he mencionado, ¿no? El tratamiento también de aquellas pacientes que tienen esas anemias, haciendo
que tengan una buena alimentación, sobre todo porque yo soy muy convencida de que la prevención está netamente en la alimentación, en el buen estilo de vida, porque ya tenemos de por sí ya otros factores, sobre todo que se combinan, como son los determinantes sociales de la salud, como la organización del sistema sanitario, el medio ambiente y también pues lo que es biológico genético, ¿no? Por eso es importante y como les digo, está en mayor porcentaje lo que es el estilo de vida de aquellas pacientes. Entonces, debemos de hacer una buena revisión, una buena historia clínica, sobre todo haciendo énfasis a las pacientes. A veces no nos da mucho tiempo para hacer el control, pero sí debe ser un poco más sistemático para poder nosotros dar ese requerimiento a la paciente, dar esos requerimientos que ella necesita al diario, ¿no? A diario, para que pueda ella retribuir esa hemoglobina, ese hematocrito. ¿No? Y en cuanto al área hospitalaria, nosotros todos los que estamos inmersos en el servicio de salud, hacer ese uso de deuterotónicos, ¿no? En la tercera etapa del parto, ¿no? O sea, es decir, en el alumbramiento que debe de realizarse apenas nace el bebé, no olvidar colocar pues las 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular o IV de pronto a 5 o 10 minutos, ¿no? ¿Qué nos recomienda la FIGO? La FIGO nos recomienda que debemos de seguir directrices consolidadas que ellos ya han presentado en el 2025 en el Congreso Mundial. Entonces, nosotros podemos hacer énfasis y poder hacer actualizaciones en cuanto a todo esto, el tiempo que nosotros dedicamos a lo que es la salud, ¿no? Entonces, es por eso, pues, que, bueno, la presidenta de la Conferencia Internacional de Matronas, ¿no? Que es jefe, nos menciona y vuelve a incitar también que se necesita que existan evidencias y protocolos de todo para poder, de todo este tema, sobre todo, ¿no? Lo que estamos hablando en estos momentos. ¿No? Para hacer ese llamamiento, ¿no? A todos, no solamente a los gobiernos, sino también al sistema sanitario, y podamos hacer esas recomendaciones en cuanto a poder nosotros en el tema de partería, poder resolver y poder hacer promoción de la salud y prevención de este tipo de complicaciones, este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, yo gustosa en presentarles casos que se han visto, me despido y les doy las gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Muchas gracias por todo, cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Doctora Mayra, muchas gracias más bien a usted por su tiempo. Y si tenemos unas preguntitas, por favor, necesito que nos ayude, tenga la bondad. Jacqueline nos dice, ¿está contraindicado el ácido tranexámico en embarazadas con antecedentes de trombosis? Ah, no, discúlpeme, estoy yo equivocado. Blanca nos dice, Sí, buenas noches. La dosis de la aspirina tiene que ser en las guías, dice, de 150 mg, pero usted refiere también 100 mg, ¿o en qué caso se daría cada dosis? Y excelente ponencia, nos dice Blanca. Por favor, doctora Mayra. ya, en la primera pregunta, sí, está contraindicada, pero hablo después ya del parto, ¿no? Es decir, después del expulsivo y después de que sale y después de que se da la tercera etapa, que es el alumbramiento, ¿no? No hablo cuando está embarazada. Ujú. El ácido fólico y el hierro, el sulfato de hierro. Y la Listo. segunda pregunta, no sé si respondí. ¿Sí Sí, respondí? sí, perfecto. Gracias, doctora. En la segunda Ok. nos dice sobre la aspirina, que tiene que ser en guías, en las guías de 150 mg, pero usted refiere 100 mg, o en qué Sí. caso se daría estas dosis.
Ajá, a ver, la aspirina, pues les mencionaba, ¿no? Muchas veces hay profesionales de la salud que incluso mandan 81. Algunas mandan 100. Bueno, yo en lo que tengo mi experiencia envío 150. Y es así, incluso como se lo dio también en un congreso internacional a nivel global, ¿no? A nivel mundial, nos dan la recomendación de dar 150, pero siempre estar monitoreando a la paciente, porque también tenemos el riesgo, pues, que se puede dar en el parto, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre eso es el signo vital, ¿no? Lo que es la presión arterial, manejarla de cierta manera para que la paciente no nos llegue pues a una preeclampsia y lo que es peor, a una eclampsia, ¿no? Entonces, siempre el monitoreo y mencionarle a la paciente que debe de continuar con los controles prenatales, ¿no? Perfecto, No doctora, sé si muchas respondí gracias. la pregunta. Sí, sí, doctora, muchas gracias, más bien a usted. Doctora, bueno, no tenemos más preguntas, más que nos hacen llegar, dicen excelente ponencia, nos hacen llegar de igual manera los agradecimientos desde la plataforma de COEX, de igual manera nos menciona excelente información, gracias. Gracias a ustedes también, queridos amigos, quienes forman parte de este evento. Doctora, llegando a la parte final, este mensaje, por favor, para toda la comunidad, tanto estudiantil como médicos que quieren especializarse en esta rama. ¿Cuál sería ese mensaje que les otorgamos, doctora, por favor? Ya, bueno, tengo entendido que son médicos, ¿no? O también hay obstetras. Sí, personas que también están incursionando en este campo, doctora. Ya, listo. Bueno, la recomendación es de que siempre pensemos en qué nosotros nos inspiramos para seguir esta carrera, ¿no? Hablando de la carrera en sí, ¿no? De obstetricia. Pero asimismo hago énfasis a los médicos, ¿no? A los médicos generales que siempre nos van a tener de la mano como un apoyo, pero más que todo, no tanto en el sector de profesión, sino más bien de tener esa calidad y esa vocación, esa empatía y esa compasión por el paciente, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un binomio, ¿no? Madre e hijo, ¿no? Cada 6 minutos muere una paciente y sobre todo como tenemos este tipo de situaciones, como ya los he mencionado, de las hemorragias postparto, tenemos que estar todos como profesionales de la salud, hablar en un mismo idioma, ¿no? Unirnos, tomarnos de las manos y poder solventar la situación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la persona más importante, y por qué no decirlo favorita, es nuestro paciente, ¿no? Y en mi caso, como obstetra, mis pacientes favoritos son el binomio, ¿no? Madre e hijo. Entonces, yo les recomiendo la vocación, la empatía y los valores sobre todo, porque así podemos llegar y poder también ustedes seguir actualizándose en todo lo que tenga que ver con su profesión, su carrera, ¿no? Bueno, y yo solamente les comento que no solamente estoy como profesional obstetra, sino también soy docente, ¿no? Y soy docente de algunas carreras del sector salud. Entonces, doy mi mensaje en cuanto a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces, porque todo bebé, y ya culmino con este legado que les voy a dejar ahora, ojalá lo comprendan en algún momento de sus vidas y lo vayan a recordar. Este legado, esta frasecita muy importante, todos somos seres humanos, todos fuimos bebés, todos fuimos fetos, todos fuimos óvulos, espermatozoides. Y siempre les digo, por favor, chicos, todo, ¿por qué? Porque el bebé, porque el bebé tiene que nacer sano, tiene derecho a nacer sano. ¿Listo? Gracias, doctora. Un excelente mensaje más bien que nos motiva a cada uno de nosotros a continuar haciendo bien nuestra labor. Doctora Mayra, muchísimas